Buenos días, yo soy Ana García Vélez y trabajo de médico residente en el Centro de Salud de Montoro. He estudiado la carrera de medicina, que son 6 años, y luego, cuando cogí la plaza de médico de familia, me he venido 4 años aquí ahora a Montoro y estoy en el segundo. Ahora, y trabajo aquí durante 4 años. ¿Qué es el Alzheimer? Bueno, pues a ver, hay muchas veces que se nos olvidan cositas, ¿no? A ti también te ha pasado, que se te olvida a lo mejor el cumpleaños, de felicitar el cumpleaños a un amigo tuyo, o se te olvida devolver el libro de una biblioteca. Y conforme nos vamos haciendo mayores, estos olvidos son más frecuentes. Pero esto no es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad, es un problema que afecta de forma permanente al cerebro. ¿Y en el cerebro qué hay? Pues en el cerebro hay neuronas, que las neuronas, ¿qué son? Son como los cablecitos más importantes del cerebro, que lo que hacen es que transmiten información de una a otra y es lo que nos permiten recordar, nos permiten hablar, nos permiten pensar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Alzheimer? Es que entre estas neuronas se depositan unas proteínas, unas fibras que hacen que estas neuronas no puedan transmitir esta información de manera normal. Entonces, al ellas verse que no pueden funcionar bien, empiezan a encogerse y terminan ya muriendo. Entonces, eso es lo que nos va pasando en la enfermedad de Alzheimer, que va afectando de forma permanente a la cabecita de cada persona. ¿Se conocen las causas de esta enfermedad? Pues ahora mismo se está estudiando mucho, se sabe bastante del Alzheimer, pero se sigue estudiando porque se ve que no hay una causa única. Influyen muchas cosas, pero lo más importante es la edad. Es más probable que la enfermedad de Alzheimer la tenga una persona de 85 años a una de 65. También se ha visto que el ser mujer nos influye más en padecer la enfermedad de Alzheimer. Y, por ejemplo, estas son causas que no podemos cambiar. Pero hay causas que sí que podemos cambiar, que son, por ejemplo, el tener un hábito de vida saludable, porque el tener la tensión alta, el tener colesterol en la sangre y esas cositas nos hacen predisposición a padecer esta enfermedad. Si tenemos unos hábitos de vida saludables, si hacemos deporte, si mantenemos la mente activa leyendo, haciendo cómics, haciendo sopas de letras, hacemos que esta enfermedad tarde en aparecer bastante. ¿Vale? ¿Cómo podemos darnos cuenta que algún familiar, abuelo, tía, puede tener Alzheimer? Buenos días. Nos encontramos otra vez otro año más aquí en Radio School Solano. Yo soy Miguel y soy el trabajador social sanitario del Centro de Salud aquí de Montoro, ¿vale? Llevo poquito tiempo aquí en Montoro, llevo desde abril, y una de las cosas que los trabajadores sociales hacemos en el centro de salud es la promoción y la difusión de todas las actividades que se hacen a nivel comunitario aquí en la comunidad, con asociaciones, aquí en la comunidad educativa con vosotros, en el cole, todas las actividades que hacéis. Y entonces participamos, ¿vale?, en todo lo que conlleva de salud aquí en Montoro, ¿vale? Hoy hemos venido a abrir la campaña sobre el Día Mundial del Alzheimer, que es el día 21 de septiembre, ¿vale? Entonces, ese día se conmemora para dar difusión y sensibilizar a toda la población sobre qué es el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer. Entonces, nos habéis invitado a venir a esta radio y aquí estamos, ¿vale? A la pregunta que Natalia nos acaba de hacer de cómo podemos darnos cuenta que algún familiar, abuelo o tía, tenga Alzheimer, digamos que lo primero así es que podemos notar es que nuestro abuelo o nuestra tía, nuestro familiar o nuestra amiga, nuestra vecina, pues como que pierde la memoria, se le olvidan las cosas, ¿vale? A lo mejor decimos, abuelo, o dime la hora que es, y te dice la hora, y al rato, pues, le vuelve a preguntar y no sabe la hora que es, ¿vale? Entonces,
Eso es lo que nos vamos dando cuenta. Hay que ver que es raro que el abuelo o la tía, algún familiar, no se acuerda de eso. Ahí ya nosotros pues tenemos que darnos cuenta. ¿Quiénes son los que se dan cuenta primero? Pues los que viven con él. Y los que estáis acompañando o paseando con ellos. Pues entonces son los que os dais cuenta, sois vosotros, los primeros. Entonces, lo primero así, más que nosotros nos damos cuenta es la pérdida de memoria. No se acuerda de cosas que acaba de hacer ahora mismo. Dice, estás hablando con él de cualquier tema y te vuelve a repetir otra vez lo mismo. Y tú le dices, abuelo, que ya te lo he dicho. O tita, es que ya te lo he dicho. Y te vuelve a preguntar otra vez lo mismo. Entonces, ahí ya hay algo. ¿Vale? Hay una pérdida de memoria, no se acuerda. Y entonces, pues ahí ya podemos estar en alerta. ¿Vale? Se lo podemos decir a mamá, a algún familiar, que le pasa al abuelo, que le he preguntado varias cosas y me ha preguntado lo mismo. Le he respondido y me ha preguntado y otra vez me dice lo mismo. Pues ahí ya estamos en alerta. ¿Vale? Quizá a lo mejor puede ser también que en esa pérdida de memoria también no sepa dónde está. Diga, ¿dónde estoy ahora? Abuelo, que estamos aquí en el parque y por un momento, por unos segundos, no sabe dónde está, se desorienta. ¿Vale? Entonces ahí, en ese momento, pues ya nosotros tenemos que estar en alerta para ver y decir a nuestro papá, a nuestra mamá, a alguien que tengamos al lado, pues decirle que el abuelo está teniendo esas pérdidas de memoria. ¿Vale? Cuando una persona comienza a perder la memoria, esta enfermedad puede ir a más. ¿Cuáles son las fases que tiene esta enfermedad? Pues en esta enfermedad hay 3 fases muy importantes, pero lo principal que hay que pensar es que hay que ir poquito a poco. No te puedes adelantar porque se sabe mucho del Alzheimer, pero cada persona y cada enfermo es diferente. Entonces, para describir las 3 fases, la primera, el abuelito empieza a estar como con una pérdida de memoria de las cosas que ha hecho recientemente. Por ejemplo, no se acuerda de lo que ha comido. No recuerda qué es lo que ha comido en el día por la mañana. O, por ejemplo, no se acuerda de la conversación que ha tenido esta mañana con su hijo o con su nieto. Y también él se encuentra desorientado. Empieza a no saber en qué año está o qué día de la semana es. Tampoco sabe el lugar en el que está, no sabe bien si es su casa o si es la casa de su hijo. También ellos empiezan a encontrarse con un poquito con el humor cambiado, están más tristones, sobre todo por la noche. Entonces, esa es como la primera fase. Y en esa fase, como antes ha dicho mi compañero, es cuando debemos de darnos cuenta, de decírselo a un familiar cercano. Y ya, a partir de ahí, que esto tarda tiempo porque cada fase tiene años de evolución, en la segunda fase se empieza a notar más, se nota mucho más y nos llama más la atención la pérdida de memoria. Los abuelitos a lo mejor ya no solamente no se olvidan de lo que ha comido, sino que también se pueden olvidar de el nombre de su familiar o de incluso cómo se llamaban ellos mismos. Entonces esto ya empieza nos llama más la atención a nosotros, sobre todo a los familiares cercanos que vivimos con ellos. También a ellos les cuesta más expresarse, empiezan a cambiar unas palabras por otras. Y cosas que hacían ellos normalmente, como vestirse o comer, de pronto no saben ya para qué servía la cuchara, o les cuesta más trabajo vestirse cuando ellos antes lo hacían normalmente. Esa sería la segunda fase, y cuando ya está más avanzado, que esto también tiene años de evolución, es cuando ya son dependientes, ya necesitan mucha ayuda para asearse, necesitan mucha ayuda incluso para comer, para ya llevar una vida normal. Y ahí es cuando ya pierden casi toda la memoria, que es cuando nosotros tenemos que estar más pues pendientes de no enfadarnos con ellos, si no se acuerdan, pues recordarles y estar siempre como con ellos ayudándoles. ¿Se puede curar el Alzheimer? Pues el Alzheimer como tal, como hemos explicado antes, es una enfermedad que es permanente, que va afectando progresivamente a la cabecita, con lo que hemos explicado antes de los cables importantes que son las neuronas en el cerebro.
pero no tiene una cura que como tal, pero se han encontrado fármacos que ayudan a disminuir y a que no progrese esa enfermedad rápidamente. Lo más importante también en esta enfermedad son las medidas de cuidados, el prevenirla, el hacer que el abuelo esté activo, vaya a talleres. Todas esas cosas nos ayudan mucho a que, no a que se cure, pero a que vayan más lentamente y progrese lentamente. Entonces, también medidas como al abuelo no moverlo mucho de su entorno, facilitarle las cosas, cuando él se le olvide del nombre o de lo que ha comido, recordárselo y no enfadarse con él. Todas esas cosas ayudan. La cura no tiene una cura como tal, pero con los fármacos y con las actividades se puede ayudar a que esta enfermedad no progrese. ¿Qué podemos hacer nosotros como niños para ayudar a nuestro familiar? Bueno, pues de lo que podéis hacer vosotros como niños, ya lo ha dicho antes mi compañera Ana. Una de las cosas primero es estar alerta en la primera fase. En la primera fase donde nos damos cuenta que está perdiendo ya la memoria nuestro familiar. En ese momento, ¿qué hago yo? Pues ir a mamá o a papá y decirle, he estado con el abuelo y me ha repetido varias veces la misma pregunta. ¿Y eso por qué? Si yo le he contestado bien y no se entera. Entonces ahí empieza y decimos, es que no se entera el abuelo, es que está muy torpe, es que está... Eso no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Porque claro, si nosotros empezamos a etiquetar y decirle que es muy torpe, que es que no sabe nada, pues claro, a nadie nos gusta que nos digan las cosas que hacemos mal, ¿no? O que no nos acordemos. Pues entonces ahí hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha paciencia en ese primer contacto y decírselo a papá y a mamá, a algún familiar. ¿Y qué es lo primero? Pues seguidamente ir a su médico de cabecera y decirle los síntomas que está teniendo el abuelo y explicarle. Si le digo, hago desde aquí una mención especial y sobre todo a los cuidadores, ¿no? Porque a lo mejor el abuelo lo tenemos en casa con nosotros, que vive con nosotros. Entonces a lo mejor la cuidadora pues es vuestra mamá, por ejemplo, o vuestro papá, son los cuidadores. Pues sí es verdad y recomiendo que cuando vayan al médico que lleven en una libreta escrito todo lo que le quieren preguntar al médico sobre el abuelo, ¿vale? Pues mira, tal día le pregunté una cosa, él me respondió y después pues no se acordaba de nada. Le pregunté qué había desayunado y no se acordaba que había desayunado media hora antes, no se acordaba que se había tomado un descafeinado con leche con media tostada, ¿vale? Y te dice, pues a lo mejor te contesta el abuelo que se ha comido un bizcocho y no es verdad, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué le está pasando al abuelo, no? Todo este tipo de síntomas hay que escribirlo en un cuadernillo y cuando vaya al médico preguntarle uno por uno todos esos síntomas para ver, a ver, qué solución se le puede dar. Entonces ya entraría el médico de familia o le mandan cualquier tipo de medicación. Y una de las cosas más importantes con la medicación es hacer ejercicio del cerebro, ¿vale? Lo mismo que hacemos ejercicio con bicicleta o vamos al fisioterapia cuando nos rompemos o nos torcemos el tobillo, nos duele y nos tienen que hacer una rehabilitación, ¿vale? Aquí en este caso, en esta enfermedad, la gimnasia del cerebro es primordial. Eso es primordial. Entonces, ahí en ese caso se le prescribe, el médico de cabecera le dice a papá y a mamá que lleven al abuelo a un taller, ¿vale? Y en ese taller, ¿qué se hace en esse taller? Ahora después ya Elena, que es la presidenta de la asociación, explicará qué se hace en esos talleres. Pero en esos talleres, ¿qué es lo que se hace?
En ese tiempo, un tiempo a lo largo de la mañana, se dan actividades para que esté la memoria y la cabeza está continuamente haciendo cosas, esté activa, ¿vale? Como cuentas, pasatiempos. Eso ahí cuesta mucho trabajo. Yo como trabajador social lo veo muy a diario, que los familiares, es decir, papá y mamá, que son los que se dan cuenta que el abuelo está perdiendo la memoria, les cuesta muchísimo trabajo el llevarlo allí a ese taller. Entonces, desde aquí hago mención especial y que, por favor, que llevéis a vuestros abuelos a ese tipo de taller, donde hay profesionales, donde le van a hacer una gimnasia en el cerebro, ¿vale? Entonces, digamos que eso es lo primero y lo más cercano que nosotros podemos hacer, ¿vale? Otra cosa de las que podéis hacer, los niños, pues bueno, pues en este caso, participar en todas las actividades que la asociación hace, como es este concurso de cómic, para que hagáis un cómic y explicarnos a todos qué es el Alzheimer, y entonces ya vosotros estáis participando en que se vea, se visibilice la enfermedad de Alzheimer y tratemos a los enfermos de Alzheimer, a nuestros familiares, pues los tratemos pues como una persona normal, ¿vale? Que pierde la memoria. Pues bueno, pues tendremos que estar al cuidado de ellos, ¿vale? La familia juega un papel importante en las personas que sufren algún tipo de enfermedades. Cuidar a un enfermo supone un desgaste tanto físico como emocional, importante en el cuidador. ¿Cómo te sientes siendo cuidadora? Buenos días, yo soy Francina Vallés y soy cuidadora de mi marido en este caso. ¿Cómo me siento? Pues, la verdad, agobiada y a veces casi desesperada, porque es muchas horas, son 24 horas sobre 24 horas y siempre pendiente. Si no fuera porque hay unas horas en que va al taller y esas horas pues te dan descanso a ti y le va bien a la persona enferma porque le hacen todo lo que tiene que hacerle para que él siga, la enfermedad no vaya para adelante, sino que pueda seguir más o menos una vida normal. Hay momentos que te sientes sola o solo, depende de la persona que tengas, porque tienes que hacer cosas, necesitas a alguien que te eche una mano, porque solo no puedes hacerlo, es imposible. Por mucho que te quieras dividir en 50 personas, solamente tienes 2 manos. Hay días que estás mejor, hay días que ellos también están mejor y mucha paciencia. Mucha paciencia. ¿Es difícil cuidar a este tipo de personas? ¿Qué te supone cuidar? Vamos a ver, no es que sea difícil, lo que sucede porque son personas que no le puedes hacerle racionar igual que a una persona normal. Hay cosas que no lo entienden o se les olvida, como ha dicho mi compañero. Cuando a lo mejor le estás diciendo, se le olvida lo más cercano de lo que está pasando ahora, pero sí se acuerdan de las cosas más lejanas, de lo que ha pasado, a lo mejor de cuando eran niños. Y a lo mejor le estás diciendo, mira, que esto es así, pero no se acuerdan. Entonces, claro, es difícil por la cuestión de que uno se tiene que mentalizar el que tienes que repetirle bien. A veces uno ya no sabe si decírselo bien o mal, porque somos humanos y todos llegamos a un momento que ya no podemos. ¿Y qué significa estar cuidando? Pues intentar que esté lo mejor que pueda, intentar darle lo mejor que uno sabe hacer y pedir ayuda cuando ya no sabes qué hacer. Hay que pedir ayuda porque hay veces que ya no sabes por dónde cogerlos. Y hay que tener paciencia, lo he dicho antes, mucha paciencia. ¿Dónde está la asociación AFEM? Buenos días, mi nombre es Elena y soy la presidenta de la asociación AFEM, como bien ha dicho la compañera. La asociación en sí no tiene sede, pero sí que tenemos ubicado un taller diario en el edificio de servicios sociales, en el plano de la feria. Y allí, pues todos los días de 10 a 1 pueden encontrar información de la asociación, preguntándole a alguna de las monitoras que están allí en el taller o directamente contactando conmigo en el teléfono
628-07-3510. ¿Qué se hace en la asociación AFEN? Bueno, pues la asociación AFEN hace muchas cosas. La principal es ayudar a los enfermos que tienen este tipo de enfermedades neurodegenerativas que afectan sobre todo a la cabeza, ¿no? Y luego también apoya a esos familiares de estos enfermos. Apoyo, pues informándoles de los recursos que hay, dónde se pueden dirigir, el taller que tiene la asociación, que le sirve tanto a los enfermos como a los cuidadores. A los enfermos porque, como ha dicho mi compañero Miguel, trabajan, hacen ejercicio con el con la cabeza y además hacen en el taller pues todos los días hacen gimnasia. Una gimnasia facilita porque ellos están sentados y mueven sus brazos, sus piernas, cabeza y demás. Y luego hacen ejercicios de estimulación cognitiva, ejercicios de memoria, hacen puzzles, leen, hacen musicoterapia, que es escuchar música de antiguamente y recuerdan esas letras. Y luego, pues, otra actividad que tenemos pues es conmemorar el Día Internacional del Alzheimer, que también lo ha dicho Miguel, que es el 21 de septiembre. En esta semana pues estamos dando estos talleres en los distintos colegios de Montoro, gracias a una subvención de la Diputación de Córdoba, de la Delegación de Participación Ciudadana. Vamos a llevar los talleres a los colegios, a los niños de quinto curso, y para que un poco conozcan qué es la enfermedad, qué se siente como enfermo, qué se siente como cuidador. Y en base a eso, de lo que vaya a escuchar los talleres, vosotros vais a participar en un concurso de cómic y vais a plasmar ahí un poco lo que habéis aprendido o cómo queréis ayudar con este tipo de enfermedad. Luego también el día 20 vamos a tener una mesa informativa en el plano de la feria. Como el 21 es el Día Internacional del Alzheimer, pues el viernes día 20, como cada año, lo hacemos, ponemos una mesa informativa en el plano de la feria con folletos de la asociación y bueno, vamos a dar información sobre la asociación y sobre cualquier cosa que queráis preguntar de la asociación, ¿vale? Y de la enfermedad. Y posiblemente tengamos en el mes de octubre el segundo encuentro de mayores del Alto Guadalquivir. El año pasado ya lo hicimos y como bien sabéis, la música es algo importante y algo que no se olvida con el paso de los años, y en los enfermos de Alzheimer podéis comprobarlo, de que recuerdan sobre todo las canciones antiguas. Entonces, en base a esto, a la música, pues el año pasado hicimos el primer encuentro de mayores, que nos íbamos de guateque, un poco para recordar aquellos años. Y este año pues lo queremos repetir porque, bueno, fue una experiencia bonita y nos gustó y queremos volver a repetirla. Entonces, pues para el mes de octubre volveremos a hacer el segundo encuentro. ¿En qué consiste el taller que vamos a recibir los niños? Hola, buenos días. Pues yo soy María Luisa, estoy encantada otra vez de estar aquí. Tengo una academia de formación en Martos, de coaching, y entonces pues lo que vamos a hacer en este taller es aprender a gestionar nuestras emociones y también aprender de una manera muy fácil qué es lo que es el Alzheimer y cómo podemos nosotros ayudar a nuestros familiares. Entonces, cuando ellos se pongan, pues que como bien han dicho mis compañeros Ana, Miguel, Elena y también Francina, pues saber cómo gestionar esos momentos y nosotros saber cómo hacerlo fácil y hacérselo fácil a ellos. Entonces, si nosotros lo entendemos como que ellos no saben muy bien qué es lo que les está pasando, nosotros podremos cuidarlos mejor y podremos ayudarlos y acompañarlos para que ellos no lo vivan como algo muy dramático. Y también para que los cuidadores, como van a ser en este caso por nuestros familiares, pues que ellos
pues quitarle un poquito de carga, hacérselo también a ellos más fácil, saber gestionar nuestras emociones, porque ya habéis visto que, por ejemplo, Francina ha dicho que es duro, que es difícil, que se siente sola, y nosotros, como somos niños y tenemos una habilidad muy especial, que es hacerlo todo fácil y alegre, pues de eso es de lo que vamos a hablar aquí, cómo gestionar esas emociones para ayudarnos a nosotros mismos, ayudarlos a ellos y luego aprender una serie de herramientas pues, que Miguel y yo vamos a dar y que nos van a ayudar a recordar, porque es lo que nos vamos a basar en este ejercicio de cómic. Y el recordar lo que hicieron anteriormente es lo que a ellos les va a mantener activos. Y otra cosa muy importante que vamos a hacer es llevar a nuestro cerebro al gimnasio. Y vosotros diréis, ¿y eso qué es? Pues eso es los talleres que hace Elena, pues por ejemplo, de 10 a 1 en la sede, en AFEM, pues lo que vamos a hacer es eso, dar una serie de herramientas, de ejercicios que podéis hacer con vuestros familiares y de enseñaroslo a vuestros papás para que ellos lo hagan en casa y nosotros, cognitivamente, vamos a hacer una serie de ejercicios que nos van a ayudar a hacer que nuestras neuronas, como bien ha dicho Ana, pues recobren movimiento y empiecen a tener esas lucecitas que se encienden y procurar que no se apaguen tanto. En eso va a consistir el taller de cómic. ¿En qué consiste el concurso de cómic? Pues el concurso de cómic lo que consiste en, después de daros nosotros, tanto María Luisa como yo, la formación de qué es el Alzheimer, saber las herramientas que tenéis para poder decírselo a vuestros papás y que sepan cómo cuidar a nuestros abuelos, ¿vale? Hay unas bases que están creadas, que son las bases del concurso, que la ha creado la asociación AFEM. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer? Pues tenéis que hacer un cómic, ¿vale? Tenéis que dibujar un cómic para sensibilizar y saber en 6 viñetas explicarnos vosotros, como niños, a nosotros mayores, qué es el Alzheimer, ¿vale? En base de 6 dibujitos que tengan una continuidad, ¿vale? Tengan una continuidad y con unas viñetas, con un diálogo muy corto de qué es la asociación de Alzheimer y la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Muchas gracias por esta charla. Ha sido muy interesante. Ya sabéis que tenéis los micrófonos de Radio School Solano para lo que necesitáis. Que seáis muy felices.